fin, en tu bondad y tu misericordia, que en esta noche, en la cual estamos buscando tu rostro, nos permitas encontrar la verdad, la sabiduría en las Escrituras. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia que tienes para con todos nosotros. Nos has dado la provisión y el cuidado hasta este día. Gracias, Padre, por los días que han pasado, por tu cuidado durante cada uno de ellos, para con nosotros y nuestros hijos, en nuestra entrada y nuestra salida. Te bendecimos, Eloá Altísimo, Eloá de Abraham, Isaac y Jacob, porque tú cuidas a tu creación y tú eres grande en misericordia y en bondad. Y en esta noche, Padre, te pedimos que tengas a bien el concedernos ese espíritu de Jocmá, de sabiduría, que requiere el hombre para poder entender las Escrituras. Y Padre, que el inicio de una comprensión a un escrito que por cientos de años había sido mal interpretado, podamos nosotros ser parte de la rectificación correcta para este escrito. Te lo pedimos, Sabino Sheba Shamaín, en el Sehud y por los méritos de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Bien. Vamos a iniciar abriendo la carta a los Gálatas. Nos quedamos en la porción de capítulo 1 y vamos a regresarnos tantito al verso 9. Ya habíamos leído el verso 9 la semana pasada, pero vamos a regresarnos tantito al verso 9 para entrar en contexto, ¿ok? Ya hemos visto la introducción, ya hemos visto parte de los primeros versos, hemos visto que Shaul de Tarso nos ha explicado la razón de su carta a los Gálatas, lo cual también vimos y estudiamos que en esencia este problema que se estaba generando en Galacia, en la región de Galacia, también se estaba dando en Efeso, en Corinto y en Tesalónica. Y que en cada uno de esos lugares, por desfortuna, todo el trabajo que Shaul de Tarso estaba haciendo, venían hombres malintencionados detrás de él y comenzaban a causar estragos en la fe de los creyentes. Así que dice así la Dabar del Eterno en Gálatas capítulo 1, verso 9. Recuerden, estamos usando ahorita la versión Reina Valera, y la razón de usar ahorita Reina Valera es porque estamos deseando que todas estas enseñanzas lleguen al ámbito cristiano en todos los niveles, para que puedan aprender y puedan rectificar y puedan conocer de estas cartas en una interpretación que va más apegado al contexto histórico. Y pues para impedir que haya alguna objeción con respecto a las traducciones, pues estamos leyendo la más usada en el ambiente cristiano, ¿sí? Esa es de las razones. Bien, entonces estamos en el verso 9 del capítulo 1 de Gálatas y dice así: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente Masorot, evangelio, buen mensaje del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Bien, con tranquilidad vimos la semana pasada que ciertamente la esencia del evangelio, del buen mensaje del Masorot que Shaul de Tarso estaba anunciando en todos los lugares a donde iba, lo vimos con detalle la semana pasada, así que si alguien no lo ha visto o no estuvo en la clase pasada, a buscar en YouTube la clase pasada, los versos pasados, para que pueda aprender qué era ese buen mensaje, ese Masorot, ese evangelio que Shaul de Tarso había dicho: si alguien te predica otro diferente a esto que yo ya te he enseñado, sea anatema. Y pues ciertamente no es cualquier cosa que venga alguien y esté enseñando algo que no es del Eterno, no es cualquier cosa, es un asunto sumamente delicado y grave. A lo cual el verso 10 nos dice lo siguiente: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Mashiach. Así que vamos a tratar de comprender el asunto. El problema que está tratando de rectificar en Galacia, Shaul de Tarso se lo hubiera podido librar, lo hubiera podido sortear mejor, o tal vez no tener este problema si él se hubiera sometido al contexto religioso de su época.
Cuando estudiamos las cartas credenciales de Shaul de Tarso, ¿quién era? Dice de sí mismo en diferentes partes de la escritura y sobre todo a otros lugares de los creyentes en Asia Menor. Escribe a Efesios y también escribe a Filipenses. Dice en Filipenses, la carta a los Filipos, dice Shaul de Tarso lo siguiente: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Mashiach Yeshua, mi Adón, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Mashiach. Cuando analizamos esas palabras suyas de Shaul de Tarso, ¿qué es lo que estaba tratando de decir? Era que recuerden que Shaul de Tarso es fariseo. Shaul de Tarso, fariseo en cuanto a la ley, celoso e irreprensible, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, y estudioso o estudiante a los pies del rabino Gamaliel. Así que Shaul de Tarso conocía perfectamente el contexto cultural farisaico de su época. Y aún teniendo un renombre como fariseo, Shaul de Tarso, cuando llega al conocimiento de Mashiach, se le revela camino a Damasco y pasan aproximadamente 17 años de aprendizaje. Cuando leemos las cartas de Shaul, pensamos que por aquí cayó del caballo en Damasco y después estuvo 3 días ciego y después vino a Hananías y puso sus manos sobre él y pensamos que después de que hizo Tevilá comenzó a predicar. No es así. Se tardó un aproximado de 17 años para estar reorganizando todo en su mente. Saben que cuando nosotros llegamos a las raíces hebreas, cuando llegamos al conocimiento de la Torá, del Mashiach, del Adabar del Eterno, del contexto judío, se nos dijo, ¿saben qué? Hay muchas cosas en la teología cristiana que hemos aprendido que, ¿qué creen? Las vamos a tener que tirar a la basura. Algunos se sorprendían, algunos decían, no, ¿cómo? Ciertamente es una realidad. Hay muchísimas cosas en el contexto cristiano en el cual estábamos, y si lo equiparamos a Shaul de Tarso, hay muchas cosas que Shaul de Tarso en el primer siglo como fariseo también tenía, que era necesario traer un reseteo profundo. Por eso Shaul de Tarso dice, yo tengo mucho de qué gloriarme. Yo tenía un renombre, yo tenía una posición como fariseo. Yo no era cualquier judío o fariseo. Yo era de la élite farisaica. Conocía de pies a cabezas tanto la Torá de Moshe como la halajá de los rabinos. Era irreprensible en cualquiera de las dos áreas, tanto en la ley del Eterno como en la halajá de los hombres de los rabinos. Y aún así dice Shaul de Tarso aquí en la carta a los Filipos, todo eso lo tengo por basura. Mis títulos, los años que invertí con Gamaliel, el conocimiento de la halajá, lo tengo por pérdida, con tal de conocer a Mashiach Yeshua. Un reseteo en su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta, después de esos 17 años de estudio, que había en el sistema religioso de su época mucha corrupción. Él se dio cuenta. El que el Eterno, por medio de Mashiach, haya escogido a Shaul de Tarso para llevarla a Dabar a judíos y principalmente a gentiles, no fue una casualidad. Escogió a alguien sumamente preparado que tendría que ir en contra del sistema, una maquinaria tan grande y monstruosa que un solo hombre no podría con las cargas de esa situación.
pero escogieron a Shaul de Tarso porque él tenía el conocimiento, porque él podría llegar a la interpretación correcta usando solamente las escrituras y entendiendo que el sistema en el cual estaba inmerso en ese momento estaba sumamente corrupto. Y es ahí donde ahora tiene que corregir todo lo deficiente, pero tiene que luchar contra corriente, porque detrás de él vienen, lo que vamos a ver más adelante, los falsos hermanos que se introducen a escondidas para espiar el trabajo que estaba haciendo Shaul de Tarso. Y en cualquier situación o enseñanza que detectaran que iba en contra del sistema ya establecido, del judaísmo farisaico, religioso, inmediatamente tirarían a tierra su trabajo. Así que Shaul de Tarso dice, yo no agrado a los hombres, no me interesa quedar bien con los hombres, con mi grupo farisaico, no me interesa quedar bien con mis compañeros fariseos. Lo que me interesa es quedar bien con Elohim. Y reiteradamente tomando esta enseñanza, los buenos maestros, que deberíamos de ser cada día más, decimos, no nos importa enseñaros todo el consejo de Dios, aunque algunos de vosotros os ofendáis, porque sería sobre nosotros si dejáramos de enseñar algo por causa de que alguien no se ofenda. Porque como Shaul de Tarso lo acaba de explicar en el verso 10, ¿acaso busco el favor de los hombres o el de Dios? El de Dios ciertamente. Así que a enseñar todo el consejo de Dios sin añadir, sin ni disminuir, sin disminuir. Verso 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el Masorot, el buen mensaje, el evangelio anunciado por mí, no es según hombre. ¿Qué significa no es según hombre? Que esto que estoy enseñando y predicando, Yeshua resucitado, muerto por nuestros pecados, este buen mensaje que ya estudiamos en la clase pasada, ¿cuál es el buen mensaje? El Masorot del evangelio, no me lo dio hombre, no me lo reveló hombre. No fui y me lo enseñó alguien, sino que vamos a seguir leyendo, entonces, ¿cómo lo obtuvo? Verso 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre, te lo traduzco. Alguien le debería de haber enseñado todo el buen mensaje en base a Yeshua. Alguno de los 12 Shaliachim o alguno de los tantos más discípulos que tenía Yeshua, pero no fue así. Nadie le enseñó a Shaul de Tarso todo lo que llegó a conocer acerca de Yeshua. Esas magistrales exposiciones que haría a Filipo, a Tesalónica, a Colosas, a Efeso y aquí y a Romanos, a la Carta de Italia, esas magistrales defensas y explicaciones de quién es Yeshua y quiénes somos nosotros en base al contexto del pueblo israelí y Yeshua, no se las revelaría ningún hombre. No lo aprendería con Pedro, con Kefa, no lo aprendería con Jacob, con Jacobo. ¿Saben de dónde lo aprendió? Vamos a seguir leyendo. No lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua el Mashiach. Así que Shaul de Tarso, aunque no es contado dentro de los 12 apóstoles, vino a ser también discípulo directo de Yeshua. Porque en esos 17 años, Mashiach mismo le reveló muchísimas cosas. Para que él, con el conocimiento previo que tenía de las escrituras, pudiera tener las correctas y perfectas interpretaciones del pueblo de Israel, los gentiles, Yeshua y el Padre. Verso 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Ya saben quién soy, me conocen. Que en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la comunidad de Dios y la asolaba. Ustedes saben la fama que me cargaba, dice Shaul, que yo perseguía, metía a la cárcel y si podía mataba a aquellos judíos que decían que creían en Yeshua. Verso 14. Y en el judaísmo
aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso. Y aquí viene el contexto del fariseo. Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Cuando dice mis padres, no se está refiriendo a sus padres biológicos, se está refiriendo a sus maestros de Torah, ¿ok? Así que dice Shaul de Tarso, yo en mi tiempo, cuando perseguía a la comunidad de Dios que creyente en Yeshua, yo era el más ejemplar del contexto religioso y que cumplía con todas las tradiciones de los rabinos. Y si lo traducimos todavía más, diría, yo cumplía con toda la alajá de los rabinos. Irreprensible. Y entonces sigue diciendo entonces, porque lo dice, verso 15, pero, y allá ya hay un pero, ya hay un cambio, ya hay una transformación. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, al igual que cuando leemos Jeremías, al inicio de su abodá de Jeremías, capítulo 1, te escogí desde el vientre de tu madre, te di por profetas a las naciones, dice el Eterno a Jeremías. Quiere decir que constantemente el Eterno toma a hombres, mujeres, que los escoge desde antes de que nazcan y ya están destinados para ser siervos del Eterno. Por lo tanto, Shaul de Tarso, aunque por un tiempo persiguió a la comunidad y andaba en malos pasos, llamémoslo así, aunque en base a él era irreprensible en cuanto a la ley de Moshe y la ley de los rabinos, estaba absolutamente mal. Entonces recuerda nuestro pasado. Recuerda cuántos años pasamos en el cristianismo. Y nosotros cada domingo levantando las manos, orando, glorificando a Dios, alabando, escuchando la prédica, etcétera, pensábamos que estábamos bien. Hasta que llegó un punto donde vino ese pero le agradó al Eterno escogerte desde antes de la fundación del mundo para que tú fueses su siervo y conocieses el camino más excelente al que ya habías tenido o conocido o aprendido. Un plan perfecto de parte del Eterno para que tú cambiaras de estatus. Porque, velo así, aún Shaul de Tarso, si seguía, según él, celoso de Hashem, matando a los creyentes en Yeshua y encarcelándolo, a la postre, ¿a dónde iba a dar? ¿Al Gededem, al paraíso o al Seol? Claramente al Seol. Aunque él estaba pensando que estaba haciendo una boda al Eterno, un servicio al Eterno, por su celo de cómo es posible que estos herejes se levanten a decir que un hombre resucita y que en él tenemos perdón de pecados. ¿Cómo es posible que esto secta del camino se levanten y digan esto? No, 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 no. Van en contra de todas las tradiciones de los padres, se van en contra de los escribas y los fariseos, enseñan en contra de toda la esencia de los coanim en el templo. Hay que ir tras ellos. En su perspectiva estaba bien. Muerte a los herejes. Pero ese camino era camino de muerte. En nuestro camino, cada domingo, pensábamos que estábamos bien. Y saliendo del culto dominical, a desayunar o a comer nuestro chicharrón, nuestra salsa de chicharrón. Y a seguir nuestra vana manera de vivir durante la semana. Y si llegaba Navidad, órale, venga Navidad. Y las piñatas, y el villancicos, y el árbol. Y si llegaba Halloween, nos organizábamos en la iglesia y vamos a hacer una fiesta de disfraces. Y vamos a adornar la iglesia. A mí sí me tocó. Adornar la iglesia y vamos a poner unas telarañas y unas arañitas y unos murciélagos en la iglesia. Si hubiéramos seguido por ese camino, hubiera sido muerte. Pero por cuanto al Eterno le agradó escogerte
y revelarte lo que a muchas generaciones no le reveló. El camino de la Torá, de Yeshua el Mashiach, no de Jesús el romano, y de un camino de vida, de santidad. Porque si no cambiamos nuestra vida para bien, por más que creamos o conozcamos el verdadero nombre de Yeshua, y aún llegásemos a conocer el verdadero nombre del Padre y su pronunciación, si tu vida no cambia a tal grado que dejes de ser esa persona desesperante, iracunda, maledicente, o sea, que hablas pura majadería, lasciviosa, viciosa, rencorosa, egoísta, si no cambias eso, de nada te va a servir. Así que, Shaul de Tarso, vino un cambio total, un reseteo total. Lo tengo todo por basura. Y ahora, este evangelio no me lo enseñó hombres, me lo enseñó directamente Yeshua HaMashiach. De aquí debemos que entender entonces que también tenía un gran honor como discípulo y Shaliach, Shaul de Tarso. Más adelante lo vamos a ver, pero inclusive con esa actitud de buscar el celo del Eterno, por un lado estuvo correcto porque aún tuvo que corregir a los propios discípulos directos de Yeshua. Estoy hablando de Jacob y de Kefa. Más adelante vamos a ver cuál fue el problema. Y entonces, verso 16. Le plació escogerme para revelar a su hijo en mí, a su enviado en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. En cuanto vio la revelación, no fue y a ver, que ahora quiero saber quiénes son los discípulos que me digan, que me expliquen. No fue así, sino que se quedó en intimidad, meditando, pensando, estudiando y preguntando al Padre, ¿qué es esto? 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, a los 12 apóstoles, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ahí se anduvo paseando alrededor de Israel. Decir pasear es una expresión porque anduvo viajando. 18. Después, pasados 3 años de que andaba entre Arabia y Damasco, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Kefa. Después de 3 años de que el camino a Damasco y cayó del caballo. Y permanecí con él 15 días. Eso es muy interesante porque yo pienso, si yo ahora creo en Yeshua, me gustaría si tengo enfrente a ese apóstol que vivió y escuchó de la propia boca del maestro tantas cosas, pues yo quisiera escuchar y aprender de él, pero no fue el caso de Shaul de Tarso. Solo estuvo 15 días con Kefa, tal vez escuchando, aprendiendo algo, tratando de entender algo. Verso 18, verso 19. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Elohim no miento. ¿Por qué tiene que decir esto? Vuelve a rectificar. Este evangelio, esto de decir que los gentiles son parte del pueblo de Israel, no me lo enseñó Kefa, no me lo enseñó Jacob, me lo enseñó directamente Yeshua HaMashiach. Cuando nosotros entonces proclamamos, ¿qué somos? ¿Somos judíos? ¿Qué religión somos? ¿Qué debemos de decir? ¿Somos mesiánicos? ¿Somos cristianos? ¿Qué somos? No somos mesiánicos. No somos una religión más. Y como tal, en cuanto al concepto de judaísmo o de judío, tampoco somos judíos. Somos pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel se conforma de judíos, raza, y de gentiles. Y ambos creyentes en el Dios de Israel y en su Mesías ya revelado.
Ese es Israel. Eso se lo reveló directamente Mashiach a Shaul de Tarso. No lo aprendió de los apóstoles. Verso 20, verso 21. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que creían en Yeshua, que eran en Cristo. 23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Algunos creían, algunos se asombraban, algunos se maravillaban y otros no creían. Se me hace que es un infiltrado, se me hace que viene como diciendo, ah, sí, yo también soy parte del grupo y nos va a agarrar y nos va a encarcelar. 24. Y glorificaban a Dios en mí, porque daban los que creían que sí realmente había hecho una conversión, y aquí hay que explicar, una conversión, cuando decimos hizo una conversión, Shaul de Tarso hace una conversión. Aquí viene el problema con el cristiano, porque piensan que los judíos tienen que hacer como tal una conversión. ¿A qué? Al cristianismo. Y eso es un error garrafal. Cuando entendemos el contexto de Judea del primer siglo, los primeros creyentes en Yeshua resucitado, todos judíos, todos judíos. Y en ese lugar de Judea había dos grupos de judíos, palpablemente ya divididos. Los judíos de línea farisea, de los escribas, fariseos, sacerdotes, saduceos, que no creían que Yeshua fuera el Mesías, y los judíos, como los apóstoles, que decían Yeshua es el Mesías. Todos judíos, solo que unos creían, otros no creían. Así que cuando un judío hacía una conversión, no lo veas con el contexto cristiano, ah, se convirtió a Dios. No, él ya creía en el Dios de Israel, no hizo ninguna conversión al Dios de Israel, él ya creía en el Dios de Israel, hizo una conversión en el sentido de creer ahora que Yeshua era el Goel, el profeta, el profetizado que vendría a traer redención al pueblo de Israel desde antes de Moshe. Así que cuando hablamos de una conversión dentro del judaísmo, debemos de entender, ellos no hacen conversión al Dios de Israel, ellos ya conocen, aman y saben al Dios de Israel. Dicen el Shema todas las mañanas, tardes y noches. Cuando hablamos de conversión, estamos hablando de que ahora creen que Yeshua es el Mesías. Tan solo como eso. No como el cristiano, que es el pagano griego que estaba ahí con Júpiter, con Zeus, con Diana de los Efesos, y que ahora tiene que hacer su conversión del politeísmo, de la idolatría, al Dios uno y único, y a Yeshua HaMashiach, su Goel, su Redentor, su Mesías. No es así como el concepto cristiano, porque ahí sí tenían que hacer una conversión plena, de dejar de creer en muchas deidades, dioses y entidades espirituales, ahora en un solo Dios. ¿Cuál? El Dios de Israel. Y en su Mesías ya revelado, Yeshua, en el cual se tiene perdón de pecado. Bien, entonces, Shaul de Tarso dice, glorificaban a Dios en mí. 2:1. Después, pasados 14 años, y ahí hacemos la suma, entonces, 14 años más los 3 que ya anunció que andaba en Arabia, ¿cuántos son? 17 años. 17 años que tardó en asimilar, entender, corregir todo ese material de conceptos y enseñanzas que el propio Yeshua le iba revelando para que todo lo pudiera encajonar en el lugar correcto. Como todo buen fariseo, amador de los libros en su momento histórico, quería expresar correctamente todo su pensamiento. Él no solamente se quedaba con lo que escuchaba, sino que se metía a las escrituras a corroborar que lo que se le estaba revelando tenía el fundamento necesario. Y cuando lo encontraba y leía Isaías, y leía Jeremías, y leía Ezequiel, perdón, y leía la Torá, y leía los Salmos, y encontraba que efectivamente de la Torá y los profetas y los Salmos hablaba Yeshua, entonces llegó un punto, 17 años, en que dijo, estoy parafraseando, Shaul de Tarso, ahora sí, ya tengo todos los argumentos necesarios y suficientes para poder explicarte quién es Yeshua.
y a partir de ahí a entrar a las sinagogas, a tener ese diálogo muy acalorado. ¿Sabes a qué me refiero? Ese diálogo acalorado con los judíos que se oponían. ¿Qué es eso que predicas, Pablo? ¿Cómo que un hombre va a resucitar y va a traer perdón de pecados? ¿Dónde dice la escritura eso? Ah, pues fíjate, mira, lo dice la Torá en tal pasaje, lo dicen los salmos en tal pasaje, lo dicen los profetas en tal pasaje. Algunos entonces al escuchar esa explicación, wow, se les revelaba, Hashem les revelaba, se le caían las vendas de los ojos y Yeshua es el Mesías. Yo quiero, Shaul, que mañana, al siguiente Shabbat, vengas y nos sigas explicando, queremos seguir aprendiendo. Y el otro sector, no, yo creo como que no te creo mucho, te estás yendo a una línea idólatra y entonces, ¿sabes qué? Es comulgado. Y entonces venían los conflictos en las sinagogas entre judíos que creían y judíos que no creían. Y entonces, ese periodo, esas cartas magistrales que podemos leer ahora en Tanaj, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, Filipenses, Corintios, Romanos, no salieron de la noche a la mañana. Esa teología de que los gentiles pueden ser parte de Israel no salió de la noche a la mañana. Tardó su tiempo. En este caso, 17 años. Shaul de Tarso con todo el conocimiento y todavía se tardó un poco. ¿Cuánto crees que nos tarde a nosotros? Pues algunos ya se nos andan queriendo pasar de los 17 años. Y como diría Shaul de Tarso, debiendo ya de ser maestros, quieren todavía lechita. Ojo con eso, que tampoco es, no, todavía me falta. Tampoco. No sea que llegue el tiempo y nunca sea el tiempo. Ojo con eso. Seguimos y dice 2:1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Sí? Va con Bernabá y va con Tito. Tito, era de línea gentil, no era judío. 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Así que al iniciar no fue con toda la multitud al principio, sino fue solamente con los líderes. 3. ¿Y qué pasó con esos líderes? Mas ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y es aquí donde le diríamos en la cara a todos los mesiánicos que andan obligando a circuncidarse a todos los creyentes que se están acercando a la Torá de Hashem. Vienes a conocer de la Torá, del bendito Padre, etcétera, etcétera. Muy bien, te doy 2 meses, en 2 meses te circuncidas y no vas para afuera. Este problema que estamos leyendo aquí permanece hasta nuestros días. Gente que obliga a los gentiles a circuncidarse. Cuando entendemos que a los gentiles no les corresponde la circuncisión porque son gentiles. Es un pacto para ADN de Abraham, Isaac y Jacob. Y 2, aparte se estableció en el concilio de Jerusalén en el año 50 con Jacobo, con Kefa, que no se obligara a los gentiles a circuncidar. Así que cuando alguien obliga, so pena de perder la salvación, que tal vez no te lo dice así, pero te lo está manejando así, está gravemente mal. Así que llega Shaul, llega Bernabé, llega Tito, que es griego, y estos judaizantes, estos supuestos hermanos, pero que vienen de línea farisea, pero que no llevaron, no resetearon su mente ni su teología para desechar lo incorrecto del sistema religioso de su momento histórico, sino que lo venían cargando todavía, enseñaban, no, si quieres poner a Tito a enseñar, Shaul, que se circuncide, porque aquí no enseña a nadie que no sea judío. En la sinagoga, al frente, nadie que no sea judío puede enseñar. Así que quieres que Tito enseñe, que vaya de sinagoga en sinagoga llevando tus mensajes, entonces que se circuncide, si no, no.
Y es ahí donde comienza uno de los tantos pleitos con Shaul de Tarso. Pero fíjate, el verso pareciese que nos está diciendo que sí lo tuvo que circuncidar. Vean, lean, dice 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pareciese que nos está dando la idea de que siempre sí lo circuncidó, porque fue obligado. Pero vean, verso 4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos. A ver, Shaul, espérame tantito. ¿Quiere decir que hay falsos hermanos entre nosotros? Sí, son falsos hermanos. ¿Qué hacen estos falsos hermanos? Falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban a las comunidades para espiar nuestra libertad que tenemos en Mashiach Yeshua para reducirnos a esclavitud. Te lo traduzco. Había unos judíos que decían, yo también creo en Yeshua. Sí, hermano, hermano. Y se metían a la sinagoga. Sí, 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 hermano. Yeshua es el Mesías. Pero comenzaban poco a poco con su lashon hará, con su levadura, con su lengua de serpiente, comenzaban a decir, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo lo tienes que hacer en base a la halajá de los rabinos. Y tienes que empezar a hacer esto, lo otro y aquello, y lo tienes que hacer así, inclinarte así, y si no lo haces, entonces no está bien, y entonces no lo hiciste muy bien. Te tienes que lavar las manos, y tienes que escurrirlas por todos lados, y entonces tienes que hacer 5 verajás, etcétera, etcétera. Lo dice claro el verso. Se metían, espiaban, veían los puntos débiles y les metían la alajá de los rabinos. Y reducían al grupo de hermanos que ya habían reconocido la libertad en Yeshua que tenemos de no guardar estas alajot rabínicas, que eran cargas pesadas, a la final terminaban aceptándolas y reduciéndose a esclavos, no libres. De eso se está quejando Shaul de Tarso. Y no, una vez más, no hay diferencia entre ese entonces y nuestro entonces. Porque llegan gentes que se quieren ver muy judías, con pura terminología hebrea, sí, Baruch Hashem, Hashbe Shalom, etcétera, etcétera. Pero tienes que hacer esto, y cuando te levantes tienes que hacer verajá, y te tienes que inclinar así, etcétera. Y poquito a poquito comienzan a influir en los hermanos, hasta que cuando ven ya hacen como la halajá de los rabinos, reducidos a esclavitud. La historia no es diferente. El reto de ayer es el mismo al de hoy. Pero no hay Shaul de Tarsos hoy. Ahí la gran diferencia. No hay Shaul de Tarsos hoy que con conocimiento pleno de la Torá y la halajá nos puedan decir, esto no es del Eterno, esto sí es del Eterno. Esto no pecas si no lo haces, esto sí lo tienes que hacer, porque si no lo haces, ahí sí pecas. ¿Quién nos enseña así o quién nos enseñaba así? Rogad al amo de la mies que envíe obreros, porque a la verdad el pueblo es mucho y hay mucha necesidad de corrección, porque tanto mesiánicos como netzaritas se han enyugado en mandamientos de hombres y se han reducido a esclavitud, cuando el judaísmo es lo más sencillo del mundo. Guardar el Shabbat es lo más sencillo del mundo. Guardar las fiestas es lo más sencillo y hermoso del mundo. Pero con tanta halajá nos han reducido a esclavitud. Donde más nos cuidábamos de guardar la halajá que por disfrutar el Shabbat o las fiestas. Dice después, falsos hermanos, para reducirnos a esclavitud. 5. Y aquí viene ya la clave. ¿Circuncidó sí o no a Tito? Aquí está la respuesta. Verso 5.
a los cuales estos hermanos falsos que se están metiendo para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someter. Respuesta: ¿circuncidó Shaul a Tito como lo demandaban estos falsos hermanos? No, porque desde el momento que Shaul accede, ya es parte del sistema. Ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Masorot, del buen mensaje, permaneciese con nosotros. Y es ahí donde tienes que hacer un resumen de qué es el Evangelio, qué es la verdad, para que entiendas que mientras tú guardes la esencia completa de ese Evangelio, de ese buen mensaje, de ese Masorot, que es la verdad, mientras tú guardes la esencia de ese Evangelio, no te preocupes por la halajá. Porque si tú cumples con ese buen mensaje, ese Evangelio, vas bien. Todo lo demás es añadidura de hombres. Así que, por eso, una vez más, todavía te quedan dudas. ¿Qué es el Evangelio? A verte la clase pasada. Ahí hablamos. Shaul de Tarso lo dice en una de las sinagogas, cuando comienza a hablar. Así que, a recordar eso. Tú no te alejes de eso y vas bien. No nos accedimos a someter, dice Shaul de Tarso. 6. Pero, hay un pero. De los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Los apóstoles más famosos, dice Shaul de Tarso, no me dijeron nada nuevo, ya lo sabía. No lo dice en sentido de presunción, sino lo dice en sentido de que él se metió a estudiar. Él se metió a corroborar. Como todo buen fariseo, se metió a corroborar. Y es por eso que estamos aquí tú y yo. ¿Por qué estamos teniendo tantas clases en la semana? Porque tenemos que corroborar, tenemos que aprender, tenemos que tener las bases bien cimentadas, tenemos que tener los conceptos bien aquí y aquí. Tenemos que saber dar defensa de nuestra fe. Y con la ignorancia y las lagunas mentales de conocimiento no lo podremos hacer. Ayer vimos la clase del Kashrut. Ya es la segunda parte, ya terminamos las leyes del Karut. Hay todavía algunas preguntas, tal vez que van a irse dando en el transcurso de las semanas, pero lo básico, que entiendas el qué pasajes y cómo responder a los pasajes que la cristiandad usa para decir que ya podemos comer de todo, tú ya lo debes de saber cómo explicar. Si todavía no te quedó claro, ahí está la clase, parte 1. Tal vez mañana subo la parte 2 y entonces a repasarla para que tengas todos los argumentos suficientes. Esa es la idea de un buen discípulo. Es la idea de estar bien preparado. Así que cuando a Shaul de Tarso venía el de la sinagoga, venía el Hasán o el Rosh o el principal de la sinagoga a decir, no, Shaul de Tarso, tú estás mal, porque se quedaba sin argumentos. Porque Shaul de Tarso sacaba y esgrimía toda la Torá diciendo Yeshua es el Mesías y te lo demuestro ¿con cuál quieres que te lo demuestre? A ver, te lo demuestro con Devarim, te lo demuestro con Yehoshua, te lo demuestro con Tehilim, te lo demuestro con Yeshayahu, te lo demuestro. En cambio, los principales de la sinagoga no podían debatir ni rebatir esos argumentos. Esa es la idea, de que todos nosotros tengamos el conocimiento para que en su debido momento podamos dar plena defensa de nuestra fe con argumentos escriturales válidos, no con filosofías como lo hace el cristiano. No, es que a mí me enseñaron que ya puedo comer de todo y que el que está bajo la ley está bajo maldición. A mí me, bueno, muy bien, a ver, explícame eso bien.
¿por qué dices que el que está bajo la ley está bajo maldición? Dile así al que te diga así. A ver, explícame bien. ¿Por qué es estar bajo maldición? ¿Qué es estar bajo maldición? ¿En qué pasaje dice que si yo estoy bajo la ley, estoy bajo maldición? Bueno, te van a citar Gálatas, te van a citar Romanos. Ajá. ¿Y a qué se refiere? De ahí no van a pasar. Solamente van a decir, es que así me enseñaron. No, tú tienes que aprender a no solo decir, Moré me enseñó que así, no solo eso, sino que digas, Moré me enseñó que aquí está escrito, aquí está escrito, aquí está escrito y esto. Y entonces, buen talmita. Y cuando venga lo duro y lo fuerte, tu fe no se moverá. Y entonces, no accedió Shaul de Tarso. Verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el buen mensaje a la incircuncisión, o sea, a los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, así que Shaul de Tarso fue a los gentiles y Pedro se fue a los judíos. 8. Pues el que actúa en Pedro, en Kefa, para el apostolado de la circuncisión para los judíos, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Johanán, que eran considerados como columnas, o sea, los principales apóstoles, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, o sea, nos dijeron, sí, muy bien, así quedamos, la diestra de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. ¿Sí? La sedacá a los pobres, tanto en Jerusalén como en la diáspora, iniciando principalmente en las comunidades judías. Ahí se inicia la sedacá y después, si se alcanza y se tiene, para los gentiles que hay en la ciudad. Bien. Así que Shaul de Tarso tiene que hacer toda una explicación referente a el problema que se estaba dando. Y si vas uniendo las piezas del rompecabezas de Gálatas, cuando terminemos, espero que podamos tener el panorama amplio de cuál es el problema, cuál fue el problema en Galacia, y vas a dar cuenta, para los que ya tienen tiempo en las raíces hebreas, se van a dar cuenta que estamos en la misma situación. Pero la gran diferencia es que ahora podemos leer los problemas y ver las soluciones, y en ese entonces no. Era Shaul solito contra el mundo. Y iba a Efeso, pasaba 1 año, 2 años, corregía las cosas, los dejaba bien y se iba a Corinto. Y por aquí dejaba a Efeso y ya venían los hermanos infiltrados y comenzaban a alborotar. Terminaba en Corinto, iba a Tesalónica y allí iban los hermanos a Corinto a alborotar. Terminaba en Tesalónica, se iba a Filipo y ahí venían los judaizantes, legalistas, fariseos, falsos hermanos que solamente sometían a esclavitud alágica a los hermanos gentiles. Hermanos, es tiempo de despertar, es tiempo de entender y es tiempo de valorar lo que tenemos. Quien quiera estar sometido a un judaísmo legalista lleno de alajot, que son cargas pesadas, adelante. Constantemente yo lo digo, adelante, todos somos libres. Pero como lo estamos estudiando, no es lo más correcto. Vuelvo a repetir, el judaísmo es más sencillo de lo que nos han dicho. El Shabbat es más sencillo de lo que nos habían enseñado. Las fiestas son más sencillas y traen mucha alegría. No traen pesadez ni temor por transgredir alguna alajá. Así que es el tiempo de que un grupo de personas se levanten a corregir como Shaul de Tarso lo deficiente en las comunidades. Y quiera el Eterno que no solo yo, sino muchos de ustedes tengan esta misión. Porque a la verdad, como ya lo dijimos,
la mies es mucha, el pueblo es mucho. Y muchos están queriendo con un sincero corazón amar al pueblo judío, amar al pueblo de Israel. Pero en ese transcurso y recorrido los están sometiendo a esclavitud. Que el Elohad de Abraham, Isaac y Jacob les bendiga en esta noche. Esperemos que la próxima semana vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a seguir viendo los detalles que hay que corregir dentro del regreso a las raíces hebreas. Quien habló con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Shalom, shalom.